Agradecemos a Dios como siempre, al término de este programa, compartir la palabra de Dios, ¿no? Que nos hace tan bien al alma y lo necesitamos, como siempre decimos, y somos reiterativos porque el alma necesita el descanso y solo Dios lo puede dar a aquel que puede creer. Y bueno, hoy compartimos un poquitito la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia. Y encontré yo muchas expectativas a veces en el caminar con Dios, ¿no es cierto? Decimos caminar con Dios porque un día lo aceptamos en nuestro corazón y ahora es parte, ¿no es cierto?, de nuestro corazón, es todo para nosotros y en Él ponemos todo nuestro proyecto, nuestra vida. Por eso decimos caminamos con Dios ya, porque estamos en Él, con nuestra fe. Y he encontrado muchas preguntas, ¿no es cierto?, a veces en qué podemos confiar para que nos salgan bien las cosas o para salir adelante de situaciones, circunstancias que tiene nuestra vida, ¿no? Y a veces son enfermedades, a veces son miserias, a veces algo que no podemos levantar cabeza, a veces andamos ahí como tironeando. La Biblia cubre toda esa necesidad humana, familiar, cubre en todo lo que se respecta en lo necesario para el hombre, el hogar, la familia, y está a través de las promesas. Hay más de 8000 promesas que yo desconocía, como también muchos desconocen, pero que se encuentran en la Biblia y son las que el Señor dejó. Cuando hablamos de creer en Dios, muchos dicen, bueno, yo creo, y saca una medallita o saca algo, cree en algo, pero sabe, creer en Dios enseña la Biblia que es creer en su palabra, tener su palabra, conocer su palabra. Y el Señor enseñó que con su palabra podía ocurrir muchos milagros que la gente necesitaba. Lo demostró. Él hablaba la palabra de Dios, él predicaba la palabra, enseñaba a la gente se quedaba admirada porque nunca nadie había tomado la palabra de Dios y había enseñado de esa manera. Había, como siempre, ciertas religiones en ese tiempo que también hacían ciertos ritos, ¿no es cierto?, pero no conocían la palabra de Dios. Aunque ellos la tenían, leían, pero no pasaban la palabra de Dios, no daban a conocer la palabra de Dios. Hoy ha pasado tanto tiempo que mucha gente desconoce que a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, hay más de 8000 promesas que son para nosotros, que son para aquel que puede creer y aplicarla, como sé decirla en la 1310, Radio Master, que salimos los lunes y viernes después de las 22 horas, aplicamos la palabra de Dios a nuestras necesidades. Para hacer eso la aprendemos. Por eso leemos la Biblia, pero no solo la leemos o la estudiamos, sino que la ponemos en práctica. Vuelvo a decir, hay más de 8000 promesas, esas promesas cubren toda nuestra necesidad y a veces por falta de conocimiento, de ignorancia en la palabra de Dios, no en la Biblia, no podemos salir adelante. Hay un salmo, el Salmo 107, donde habla dando la palabra de Dios, ¿no es cierto?, dando las promesas a cada circunstancia, y hay varias circunstancias que nos habla ese Salmo 107, se encuentra en la Biblia, personas que pasaron problemas, lucha, adversidad, enfermedades, estaban llenos de miedo, de temor. Bueno, hoy lo hacemos para hoy. ¿Quién de nosotros no tiene sobresaltos, problemas? Nosotros queremos que nos vaya bien todos los días y que nada nos suceda. Pero así es nuestra vida, así es la vida que vivimos, ¿no es cierto? Hay circunstancias, hay problemas, hay luchas, hay adversidad. Pero qué bueno que aparece Jesús. Jesús aparece con su palabra. Y Él dijo siempre, al que cree, todo le es posible. Estaba hablando de poder creer en la palabra de Dios. Y Él le hablaba la palabra. Si hay algo que yo hago en mi peregrinar, ¿no es cierto?, llevando el Evangelio, es
hablar la palabra de Dios. Yo podría hablar de cierta religión, podría hablar de nuestra iglesia, podría hablar de, bueno, de muchas cosas, pero hablamos la Biblia, hablamos la palabra de Dios, porque ahí donde está nuestra base, ahí está, dice la Biblia, encontramos que es el ancla para nuestra alma. Así que a veces andamos como ese barco que va de aquí para allá porque le hace falta la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Y vuelvo a decir, Jesús enseñaba la palabra y cada vez que él aparecía en público, la gente se quedaba admirada porque dice, este hombre habla como quien tiene autoridad. Claro, la palabra de Dios, él lo enseñó en San Juan, dice, mis palabras no son mías, son las de mi Padre. Y estas palabras son espíritu y son vida. Y él con la palabra sanaba a los enfermos, libertaba a los oprimidos, daba también, alimentaba en más de una circunstancia, varias circunstancias encontramos en la Biblia, las necesidades de dar de comer a la gente. Y con solo la palabra, ¿no es cierto?, soltaba esa palabra, oraba con esa palabra y el milagro ocurría. Muchos creen que Jesús era algo mago, alguien mágico, ¿no es cierto?, o alguien que hacía un milagrero, pero Jesús como hombre, Hijo de Dios, él conoció la palabra, hace 12 años y conocía perfectamente la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, conocía las promesas de Dios. Y él tomaba la palabra y dice en más de una oportunidad, con la palabra sanaba a los enfermos. ¿Sabe, amigo, amiga, familia? No ha cambiado. Yo anotaba algo, esta es nuestra esperanza viva. Nuestro programa se llama Esperanza Viva. Estamos compartiendo los lunes, los viernes, y compartimos en lugares, ¿no es cierto?, donde podemos, y hablamos de esta esperanza. Hoy, ¿quién no necesita la esperanza? Esa esperanza nosotros la tenemos en la palabra de Dios. Si todavía no conoces la palabra de Dios, yo te aconsejo comprar una Biblia, recibir a Cristo y comenzar a leer esas promesas para que la hagas para vos, para que la tomes en tu trabajo, en tu salud, para tu familia. Cuando no podemos salir, tenemos esas promesas que son esperanza para el que cree. Bueno, ya me están haciendo señas, yo me entusiasmo, vamos a estar terminando, pero quiero dejarte esta palabra. La Biblia nos enseña, dice que al que cree, todo le es posible. Está hablando de creer en la palabra de Dios. Claro, ¿cómo voy a creer si no tengo la palabra? Por eso te invito yo en primer lugar a aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Si quieres esto, repite conmigo con todo tu corazón, como así lo hicimos un día nosotros al escuchar la palabra de Dios. Señor Jesús, te necesito en mi vida, en mi alma, en mi corazón. Perdona mis faltas, mis pecados, mi alejamiento, el desconocer de esta bendición para mi vida. Te acepto como Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, a mí y a mi familia. Te doy gracias. Amén y amén. Agradecidos a Dios, en primer lugar, por compartir esta esperanza viva. Lleno mi boca porque ahí está la salida, el que nos está escuchando, allá saber en qué necesidad está, crea la palabra de Dios y crea esa palabra y ocurrirá ese milagro de pedirle a Dios en el nombre de Jesús. Nos estamos despidiendo, nos encontramos en Italia 1895 o escuchar la 1003 Radio Master todos los lunes y viernes después de las 22 horas. Les despido con la paz, la gracia y la bendición de Dios para todos ustedes. Amén y amén.